¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos a ver en este video cómo es que terminamos nuestras puertas. Ya vimos en procesos pasados la fabricación de la misma puerta y de su marco. Entonces vamos a ver en este video de cómo hacemos los detalles del rezonado, el pulido para preparar nuestra puerta para el barniz. También el proceso simplificado para la aplicación de este barniz. Recuerden que estamos usando nuestro sistema para poder hacer la aplicación de nuestro fondo y acabado con nuestra puerta acostada con este sistema giratorio que ustedes también han podido ver en otros videos, y vamos a simplificar también el detalle en la instalación. Si tú quieres aprender todos estos detalles, pues quédate hasta el final de este video. Pues estamos ya, vamos a comenzar el pulido de la puerta, y generalmente yo no recomiendo usar un orbital para pulir. ¿Por qué? Porque esta capa o esta chapa que trae este triple es muy delgadita y la podemos estropear a la hora de intentar. Por ejemplo, en este caso tengo ¿sale? Pero lo que tiene es que es una única velocidad, 12.000 revoluciones por minuto las que tiene. Entonces es mucha revolución para pulir una chapa tan delgadita. Afortunadamente tenemos este rotorbital es de velocidad variable. Entonces puedo usar la mínima velocidad para poder hacer el pulido de mi puerta, pero eso sí, tiene que ser el grano más delgado que tenga. En este caso yo voy a ocupar un grano 320, que es muy fino, para poder pulir ambas caras de la puerta. En los cantos de la puerta no tenemos problema porque es madera, pero las vistas, la cara y contracara, vamos a hacer con nuestro rotorbital con un grano 320 en la mínima velocidad. Como esta madera suele picar, yo uso hasta la mascarilla que ocupo para el barnizado. Bien, de esta manera logramos hacer el pulido de la cara de nuestra puerta con seguridad. Son muy pocas revoluciones y queda bastante bien. Aunque ustedes casi no lo notan, aquí lo que tenemos es una unión de las hojas. ¿Por qué? Porque queremos la veta transversal o acostada para que luzca mejor en nuestra puerta. ¿Vale? Vamos a repetir este proceso por la otra cara y en los cantos, y quedará lista para empezar a aplicar nuestro fondo. Bien, para continuar, entonces pues vean, ya pulimos cada pieza de los marcos, incluso las chambranas que por aquí están, chambranas, batientes, las partes de arriba del marco y las chambranas cortas. Todo ya está listo para que comencemos la aplicación del fondo y el acabado, y por aquí también obviamente ya tengo las puertas listas. Vamos a comenzar fondo y acabado. Pues bien amigos, ya estamos aplicando nuestro fondo en poliuretano y ahí es que podemos ver cómo prende la veta de la parota, que vean qué bonito luce, qué espectacular se ve cuando vamos aplicando nuestro fondo. Recuerden que este fondo en poliuretano es de la marca Fepir. Por aquí les voy a dejar algunas imágenes de este fondo o este producto que estamos utilizando. Este producto también lo hace Sayerlac. Digamos que es su submarca que ya hemos usado en algunos otros videos. Estamos aplicando ya las primeras pasadas en las puertas con este sistema giratorio que ya les he compartido en otros videos. Si ustedes tienen alguna duda de cómo lo ocupamos, pues pueden recurrir a este video. También es recurrente la pregunta de cómo lo hacemos cuando tenemos que pintar más de una puerta. Aquí lo que hacemos es, después de que seca la primera mano de este fondo que hemos aplicado, recuerden que este es de un secado de 10 minutos al tacto, podemos cambiar de puerta para continuar. Así es que no hay ningún problema si vas a pintar 3, 4 o hasta 5 puertas, lo puedes hacer con este sistema. Aparte también de la aplicación del fondo en nuestras puertas, vamos a hacer la aplicación en los marcos de nuestras puertas. Esto regularmente lo hacemos desarmado, vamos pasando en los largueros de las puertas, en las chambranas, en las batientes y en todo lo que necesitamos para tener nuestras puertas completas. Pero no nos quedamos con la primera mano, así es que vamos a aplicar una segunda, una tercera y hasta una cuarta mano de este fondo en poliuretano para irle dando cuerpo a nuestro barniz, ir tapando el poro y lograr el acabado que queremos. Ok, ya se nubló un poco, pero no importa porque estamos trabajando con poliuretano. Los marcos ya tienen suficiente fondo y vean, bueno, ahorita que
que seque y que asentemos nuestro barniz, este es el semimate que vamos a ocupar. Recuerden que ocupamos esta marca y que sale muy bien este acabado. Por si quieren ahí ustedes checarlo, este es el código, sale poliuretano semimate. Ok, y este es su catalizador. Es el acabado que pondremos una vez que tengamos ya todo fondeado y asentado. De que dejamos pasar el tiempo para que seque este fondo perfectamente, podemos recurrir ahora sí al asentado. Para esta ocasión yo voy a ocupar una lija en 400, por eso ven que no sale tanto polvillo, porque lo único que estoy haciendo es asentar el barniz. Después de esto puedo pasar una almohadilla, en este caso grano 220, para poder asentar perfectamente no solo las puertas, sino los marcos y todas las partes de nuestras puertas, es decir, las chambranas y las batientes, a las que también ya ha secado este fondo. Para que una vez que tengamos asentado el barniz o este fondo que hemos aplicado, comencemos a aplicar el acabado que ustedes ya han podido ver, que es en semimate. Comenzamos con cada pieza de nuestro marco. Es importante que este acabado llegue a todos los puntos, incluso en los cantos de nuestras chambranas, que ya están pegadas en el marco. Vamos moviendo cada pieza para que empiece su proceso de secado, hasta llegar con las puertas. Para las puertas vamos a tener especial cuidado de que no nos quede ningún polvo presente, entonces para eso ocupamos un trapo y vamos a limpiar nuestras puertas perfectamente, sopleteamos, ya tenemos nuestro acabado preparado y entonces empezamos la aplicación de este acabado. Las primeras manos las pasamos a lo largo de la puerta para que la segunda pasada lo hagamos transversal, es decir, con nuestra puerta atravesada, y haremos una última mano con la puerta parada. Este acabado necesitará un par de horas para que se seque al tacto y más de 12 horas para que tengamos un curado total. Así es, amigos, pues fue ayer que ya aplicamos este fondo y aquí podemos ver el resultado, cómo luce la puerta con este acabado semimate que le hemos aplicado. Vean, también ha quedado bastante bien la unión al centro de la puerta, que ustedes vieron el primer video de la fabricación de esta puerta, de cómo hacíamos esta puerta con la veta atravesada. Para eso tuvimos que hacer una unión aquí, que después de que terminamos el acabado luce bastante bien. A partir de ahora podemos ya ir, pues, emplayar todo nuestro marco y nuestras puertas para irnos al proceso de instalación. Así es que cargamos nuestras cosas, llegamos al espacio y ya tenemos por aquí nuestros marcos, nuestras puertas, en donde las vamos a instalar. Vamos a ver el claro, este primer claro donde pondremos la puerta. Es una puerta para la entrada al vestidor y pondremos una segunda puerta que hemos hecho para el baño o el sanitario. Entonces vamos viendo cómo hacemos este proceso de instalación para que dejemos nuestras puertas terminadas. Y pues veamos rápidamente el proceso de instalación. Para esto, antes de armar el marco, lo presentamos en el claro. Hacemos las guías, las perforaciones para poder hacer la fijación y dejar el taquete puesto en ambas piernas de nuestro marco. Una vez que ya tenemos puesto, una vez que ya hicimos los orificios e incluso hemos puesto el taquete para la sujeción de nuestro marco, ahora sí, armamos nuestro marco, lo metemos. Recuerden que estamos un poquito holgados en cuanto a nuestro marco dentro del claro. Y entonces ahora sí podemos hacer la fijación de nuestro marco. Y es en este momento donde vamos a poner ahora sí las bisagras a nuestra puerta y vamos a colgarlos. Vamos a dividir la holgura que ya consideramos entre el piso y la parte de arriba y nos cercioramos de que cierre. Es en este momento donde podemos acomodar el larguero del lado donde va la chapa, dejando la holgura que necesitamos. Es posible que necesitamos aquí meter calzas detrás del marco para poder dejar la holgura pareja a lo largo o a lo alto de nuestra puerta, y entonces ahora sí fijar esta parte de nuestro marco. Llegó el momento de poner la batiente que nos hacía falta y las chambranas por la parte interna de nuestra puerta, pues prácticamente ya terminada. Los detalles que haremos, que la chambrana que hemos puesto por el interior, como la hemos clavado, pues sanaremos y haremos unos retoques. Pero ya han podido ustedes ver en un video anterior cómo hicimos la instalación también de la chapa de esta puerta. Ahora tenemos ya una puerta instalada y ya conocemos el proceso completo de la fabricación de la misma.
Bien amigos, pues ahí ya pueden ustedes ver nuestras puertas funcionando. Si les ha gustado nuestro video, por favor regálenos un like, compártalo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedan checar. Yo los veo en un siguiente video. Adiós.